La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 374 de Al Derecho y al Revés, Marta Ollanarte. Gracias por recordarlo, Santiago. Mirá, te iba a decir Santiago. No empecemos. No. Caputo no. No, por favor. Alejandro Drukarov. Ay, Dios, Mercedes Jones, ¿qué te parece esto? Es casi una agresión, diría. Porque porque Marta nunca le pasó, pero como a mí me pasa todo el tiempo, digo, bueno, si a ella le pasa, viste, me quedo un poco más tranquila. Lo que para mí no le pasó, lo hizo a propósito. Puede ser, para ponerle una nota de color ya de entrada. Juro que no, juro que no, pero bueno, suele ocurrir. Sí, tal cual. Son cosas que pasan con el alma, decía un amigo, con el almanaque. Exacto. Acá estamos con Leo Justi operando, con Fede Politi produciendo. Nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4118. Nos pueden mandar WhatsApp al 1155-759133. Los estamos esperando. Y hago un recordatorio, Marta, tipo aviso parroquial, les decimos. Mañana hay una continuidad de un ciclo sumamente interesante, de esos que hay pocos lamentablemente en Argentina. El ciclo es Argentina, Futuro y Política, pero es la continuidad de las jornadas del día después y de todo eso, construyendo puentes, todo lo que participamos nosotros también junto a otras organizaciones de la sociedad civil. Mañana a las 18 horas en el Auditorio Monseñor Derisi, en el subsuelo del edificio de la UCA, ahí en Alicia Moro de Justo, 1400. El tema es el desafío de la educación para el trabajo. Temón, ¿no? Desafío de la educación para el trabajo, tengámoslo en cuenta. En la segunda parte de nuestro programa vamos a tener un invitado justamente hablando de educación en general. Exacto, y un experto de primera. Viene en línea. Viene muy, muy bien. Y participan... Sobre todo que no sabemos... ¿cuál es el futuro del trabajo? Bueno, por lo tanto, claro, no solo es un ejercicio de puesta en común de ideas y propuestas, sino un poco de prospectiva también, ¿no? De eso se trata, y fíjate, Mercedes, que como siempre en estas jornadas, la participación incluye a Gabriela Azar, directora nacional de fortalecimiento del sistema formador, es decir, del Poder Ejecutivo, Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, Argentino Geneiro, secretario nacional de Capacitación y Formación Profesional de la CGT. Es decir, esa cosa de diversidad y de distintos movimientos. Mariano Barrio del Movimiento por los Valores de la Argentina, Sonia Rojas, senadora nacional, provincia de Misiones, y el vicepresidente de la Confederación General Económica, Raúl Silverstein. Así que un panel muy interesante. Sí. Bueno. Mencionaste la CGT. Yo preguntaría, ¿de qué CGT estamos hablando? No hagas preguntas tan complicadas. Es cierto, hay que indagar y hay como 5 o 6 nombres, ¿la de 5 o 6 respuestas? ¿O la de Hugo? Estás incisiva hoy, Estás incisiva. Al derecho y al revés. Tal cual. No sé si son 2 reveses, 2 derechos, pero bueno, lo nuestro es al derecho y al revés. Suena como a 2 reveses. Lo curioso, pero... como un comentario, de nuevo, nota al pie, lo curioso es que cuando había una sola, no se generaban procesos tampoco de democratización interna ni nada. Después se generó archipiélago y tampoco hay cambio en la conducción, con lo cual es algo muy cristalizado, que por suerte hay gente reflexionando, ¿no? Acordate, desde Mercedes, estos espacios. No es precisamente el tema de la jornada, porque repito, es sobre el desafío de la educación para el trabajo, pero ya que lo mencionaste, yo me acordé... La CGT de los argentinos. Por ejemplo, pero también me acordé de cuando Alfonsín intentó
parar un poco las reelecciones y abrir los sindicatos con democracia sindical hace casi 40 años, y fracasó de una manera estrepitosa. Estrepitosamente, ¿no? sí. A pesar de que había ganado las elecciones muy poco tiempo ya que después. estamos recordando nombres, Agustín Tosco, Ni más gran ni menos. sindicalista, Raimundo Ongaro, bueno, otros tiempos, ¿no? Sí, además personas que alguien podía decir que disentía con ellos en ideas, pero nadie los podía acusar de nada. De ¿no? nada, exactamente. A diferencia de muchos de los actuales a los cuales se los puede acusar de casi todo. Bueno, ayer pasó algo muy interesante para América Latina y para la Argentina, en mi opinión, ustedes dirán. Hubo elecciones sumamente reñidas en la hermana República Oriental del Uruguay. Votó casi el 90% de la población, una votación impresionante. No se sabía, en teoría, no había ninguna certeza sobre quién ganaba. Y participaban una agrupación de centro-izquierda, pero más de izquierda que de centro, y una agrupación de centro-derecha, pero más derecha que de centro. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Más allá de quién ganó. Inmediato reconocimiento de los resultados. Saludo de los candidatos hacia la gente del otro partido. El presidente de la Nación, que era del partido que perdió, convocando al presidente nuevo desde ya para que no solamente empezar la transición, sino que lo acompañe a la próxima reunión de presidentes. Una muestra de civilidad. Exactamente. Maravillosa. Yo justamente tengo amigos en Uruguay, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional. A todos les mandé mis más sinceras felicitaciones, un reconocimiento absoluto a ese acto de expresión republicana. Impresionante. Y por supuesto los mejores deseos para el nuevo gobierno. Claro. Y además, bueno, no sé, ustedes, yo miré los discursos de ambos y era muy conmovedor escuchar en las palabras de Delgado, del Partido Nacional, la necesidad de continuar con el sentido republicano, de Orsi, del Frente, hablando de los 40 años de democracia, de la vicepresidenta que asumirá junto con Orsi, Carolina Cose, que hablaba de paz, de tolerancia. Bueno, sí, realmente es envidiable. Es muy envidiable. Sí, más bien yo digo transformarlo en un aspiracional, porque también nos quedamos muy asombrados y positivamente asombrados con el mismo proceso en Chile, es decir, cómo se generan estos procesos de bienvenida a las nuevas autoridades. Y no solo civilidad, sino mostrando la posibilidad de seguir gobernando un país sin plantear la confrontación enemigo o, ¿cómo puedo decir?, o socio en los negocios, estos procesos que se dan acá tan borrosos, ¿no? Es que yo creo que esa desdramatización, esa asunción de que es un acto democrático, yo lo escuchaba a Yamandu Orsi diciendo: quiero felicitar a los militantes que hicieron todo el trabajo, como dice cualquier candidato que ganó, pero dijo: quiero felicitar a los militantes del otro partido, claro, que también hicieron el mismo trabajo y sin los cuales no hay democracia. Esto tiene que ver... los que no nos votaron. A los que no nos votaron. Felicitaron, claro, y saludaron a los que no los votaron. Y a los militantes del otro. Es decir, que por es eso, una cosa que no es los un votaron. Que es paso bueno un más, militar, ¿no? Que es bueno un militar, eso, que la gente joven participe. Yo me Hay que acordaba aplaudir eso. del libro que hemos recomendado en este programa, ¿no? Que otra vez realmente le recomendamos a la audiencia que lo lea, Conversaciones entre Sanguinetti y Mujica. Eso es Uruguay. Hay políticas de Estado, hay compromiso democrático, hay continuidad de una actividad en beneficio del pueblo, y después de eso, bueno, hay diferencias que se sustancian con votos, y así tiene que ser, ¿no? Hay estabilidad, hay un buen ingreso per cápita, ellos se jactan con orgullo de su pobreza digna, ¿no? Pero y de la falta de inequidad, es decir, el índice de Gini en Uruguay es muy bajo. Sí, es mucho más bajo que el nuestro. No hay mucha diferencia entre los que tienen muchísimo y los que tienen menos. Es decir, son cosas que hacen un país.
Sí, ¿no ves en Uruguay Mercedes-Benz y auto de alta gama y personas durmiendo en la calle? ¿No ves eso? Claro, Para mí por lo menos ves mucho la, menos, sin duda. Sí, no sí. ves, uno acá ve el contraste, vas al centro y es una cosa que te quedás espeluznado, ¿no? Sí, sí. Me refiero a Buenos Aires, Sí, sí, sí. cuando digo esto, ¿no? A Capital Federal. Bueno, cambiando los de mejores tema, deseos para nuestros queridos amigos, hermanos uruguayos y uruguayas. sin duda, y nuestra envidia sana también, o quizás no tan sana, porque realmente querríamos tener algo de eso. Pero pasemos a otra frustración que tuvimos en la Argentina esta semana, que a mí en lo personal y a todos nosotros, porque hemos desde este programa apoyado la iniciativa de Ficha Limpia desde hace bastantes años, no de ahora. Yo quiero hacer un nuevo reconocimiento a la figura de Gastón Marra. Marta alguna vez lo llamó héroe cívico, si mal no recuerdo, impulsando esa petición que prácticamente 500.000 de argentinos firmaron. Y bueno, se cae la sesión de Ficha Limpia por una persona, un diputado que faltaba para el quórum, y además con un escandalete donde aparentemente el quórum estaba reunido, pero cuando estaban los 129 algunos se paraban. Se levantaba y se iba, y después salió que algunos no fueron porque tenían o estaban enfermos o tenían un familiar. Sí, o un amigo enfermo, cualquier cosa. Un artículo hoy en uno de los medios más reconocidos dice, no se sabe si eran los enfermos amigos, vecinos, el propio diputado. Sí, uno que se encontraron en la calle. No. Realmente una falta de respeto total. La actitud del presidente de la Cámara, hay que decirlo, fue también muy lamentable. Hay una costumbre parlamentaria de esperar unos minutos. 5 minutos esperó, después de la hora, no quiso esperar más. Bueno, porque dijo que el reglamento así lo imponía cuando tantísimas veces llegan tarde, se van antes. Tal cual. Bueno. No estaba dado. No se respetan los horarios, etcétera. ¿Por qué no volvés a explicar, vos que sos abogado, qué significa? Porque vos que sos más tan socióloga. Mira, casi como vos. Es cierto, vos tenés una beta social muy fuerte, pero en este caso vos estás habilitada también a relatarle a la audiencia lo que sea respecto de estos temas. Le vamos a pedir acá al abogado, en síntesis, ¿qué significa ficha limpia para que todos vuelvan a saber de qué se trata? Mira, la idea de ficha limpia es que no pueda ser candidato quien esté condenado en la redacción que iba a tratar y aprobar posiblemente diputados, que no esté condenado por delito doloso contra el Estado, contra la administración pública. La verdad es que la concepción puede ser un poco más amplia. Yo la propondría desde el punto de vista jurídico como quien esté condenado por delito doloso en general. En general. Pero bueno, lo que estaba previsto es eso, es decir, específicamente los delitos de corrupción con lo que se llama doble conforme, es decir, con una condena confirmada en lo que es la justicia federal, tribunal oral y Cámara de Casación. Se vincula el tema con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de ser confirmada y tiene un doble conforme por la Cámara de Casación, pero la verdad es que la iniciativa tiene 6 años, no tiene nada que ver con Cristina en particular, se viene planteando hace mucho tiempo. Yo cuando se decía eso... Tiene que ver con la sustancia y no con la circunstancia. Exacto. Dijo Guillermo Francos, el jefe de gabinete, en relación a este tema, y me pareció adecuada la reflexión. Lo que pasa es que es contradictorio con la actitud que tuvo el gobierno de asegurar que no se trata. La frase es interesante. La frase tiene es buena. Que ver con la sustancia y no con la circunstancia, es decir, no es algo hecho contra Cristina, sino a favor de el Estado de Derecho. Yo no sé si vos recordás cuando se hizo el acto en la Cámara de Diputados hace 6 años justamente, hablamos que hubo varios paneles, hablamos vos, yo, estaban los diputados comprometidos con el tema de ficha limpia, y alguien dijo, escúchenme, alguien de allí de la Cámara precisamente, acá, para las personas que
nos sirven el café, que son empleados de limpieza, etcétera, se le pide el currículum y una ficha, y el prontuario, si es que tiene, no entra. Y si Marta, no puede tener procesamiento. Exacto, no puede tener procesamiento. No condena, procesamiento. Quien sirve el café, que seguramente se necesita que sea una persona honrada, digna, etcétera, y en ese caso se tienen cuidados, pero no cuando se trata de alguien con un cargo electivo. Con un agravante que hay que recordarle a la audiencia, porque esto se olvida: los juicios por corrupción duran promedio en la Argentina 15 años. Los pocos que se hacen, porque no se hacen mucho. Con lo cual, verdaderamente, bueno, un poco lo que va a pasar ahora. ¿Cuánto va a tardar la causa? Lo tenemos en Argentina a nuestro columnista Marcelo de Jesús, que no pudo acompañarnos hoy, pero va a estar la semana próxima, ¿no? Va a estar. En el programa. Y justamente él, en ese informe buenísimo que hizo para la OEA, destaca la duración de los juicios de corrupción en Argentina y además el mínimo porcentaje de casos que se resuelven, ¿no? Y va a estar presentando mañana Marcelo en la Universidad de Itela, justamente, con un panel también muy interesante, del que él forma parte, el índice de corrupción. ¿A qué hora podemos...? 17:30 y después a las 18, el acto en sí. Buenísimo, agendemos. Así que bueno, pero esto de ficha limpia se vincula claramente con otro episodio que ocurrió el viernes, sorpresivo. El dictamen para tratarse un dictamen de propuesta de un ministro de la Corte Suprema, o de cualquier juez en realidad, en el Senado hacen falta 9 firmas. 9 firmas que firmen el dictamen para poder llevarlo al recinto. No me digas que se consiguió la que faltaba. Consiguieron la que faltaba. ¿Y sabes de quién? Mira vos. ¿A qué no sabes de quién? Y lo leí, pero hay que preguntarle a la audiencia a ver si sabe y si no recordarle. No, lo que hay que recordarle a la audiencia, más allá del nombre que podemos decir, es Lucía Corpacci, la senadora por Catamarca, pero la senadora Corpacci es la vicepresidenta, la segunda en la lista de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones del PJ, es decir, la actual vicepresidenta del PJ. Entonces, ¿cuál es la explicación, Alejandro? ¿Hay un arreglo allí? ¿Por qué el presidente Milei se apresuró tanto en los primeros meses de su mandato a proponer, a mandar al Senado los pliegos del hijo y de García Mansilla? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es, además, la posibilidad de que, si no sale con las firmas correspondientes, salga por decreto? Bueno, ¿Qué hay detrás de todo esto? En primer lugar, necesitan 2/3 en el Senado, pero la firma de un personaje importante del kirchnerismo indicaría que el kirchnerismo está dispuesto a votarlo ahora. Hasta ahora no estaba. ¿Por qué? Y bueno, con lo cual se llega a los votos. Vos viste el viejo chiste ese que dice, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, y bueno, parece que es un perro nomás. Acá pasa algo así, ¿no? Se levanta ficha limpia porque el gobierno asegura, con Martín Menem y con los diputados que se levantaban de su silla y los que se enfermaron con el amigo, toda la historia que contamos, no dieron el quórum suficiente. En paralelo viene la firma de Corpacci para el dictamen. ¿Y esto qué garantiza? Ante todo garantiza que Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata el año que viene, sin ninguna duda, no hay ficha limpia. Va un juez a la Corte que, tiene objeciones múltiples de todo tipo, sobre todo morales, y que se supone que puede contribuir a su impunidad eventualmente. Y existe la duda de si aceptarían tanto Lijo como García Mansilla ser designados en comisión por decreto. Mira, es un tema muy interesante. Es decir, no, cierro lo otro. Lo otro indicaría que hay un acuerdo porque los dos se quieren como oponente. Es decir, el gobierno quiere a Cristina del otro lado y Cristina quiere ser la única oponente. Es decir, que ese acuerdo parecería que sí está. No lo decimos nosotros, lo dicen casi todos. Enemigos íntimos. Exacto. Ahora, por el otro, el tema del decreto es complicado, porque en su momento cuando el presidente Mauricio Macri mandó a la Corte por decreto a
Carlos Rosenkrantz y a Rosati. Rosati, exacto. Ninguno de los dos aceptó. Y no asumieron hasta que no fueron designados con el acuerdo del Senado. Los dos eran muy buenas propuestas, fueron aprobadas por amplísima mayoría y siguen siendo jueces de la Corte, dos personas sumamente honorables. Si alguno de estos dos llega a aceptar la designación en comisión, eso implica un costo político no solo para el gobierno, para ellos también, ¿no? Y habría que ver si le toman juramento. Si le toman juramento, porque te digo, yo me acordé de un artículo mío escrito en febrero, marzo del 2016, publicado en para la ley. Y donde explicaba con los mismos fundamentos que leí en otro artículo antes de ayer, porque yo decía, no van a jurar, no van a aceptar, son muy buenos candidatos, esto es independiente del gobierno de turno, esto hay que pensarlo institucionalmente, no existe la posibilidad de que el presidente nombre por decreto a jueces de la Suprema Corte. La Constitución habla de empleados o funcionarios o cobertura de cargos, no está hablando de jueces. Y además no hay ni necesidad ni urgencia. La Corte puede funcionar con 3 jueces como tiene, sin ningún problema, puede convocar con jueces si hay una disidencia, y la verdad es que si el presidente tiene interés, que convoque extraordinarias, ¿no es cierto? Yo creo que es fácil. Le damos la bienvenida a un amigo que está ingresando. ¡Qué placer! Para deleitarnos en la segunda parte de nuestro programa. Buenas tardes, Bernardo Blechmar. Hola Marta, hola Alejandro, ¿qué tal? Un gusto. Mercedes por ahí anda también. Hola, ¿cómo estás? Un saludo ¡Qué muy alegría! grande, muy grande. ¡Qué alegría! Bueno, vamos a hablar de educación, un tema más grato, aunque también muy complejo en estos tiempos en la segunda parte. Pero nos quedaba, Marta, algo que prometimos tratar. A ver. Y hablamos de... yo lo quiero decir... Efemérides, ¿no? Por un lado... no, tiene razón Mercedes. Vamos con la efemérides rápido porque yo iba a hablar del bracito armado, como dice el amigo Alejandro Borenstein, pero dejemos los símbolos fascistas para dentro de 5 minutos. Hoy hay una efemérides muy importante. Hoy es el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y yo creo que es mucho más importante que nunca hoy, porque la Argentina hace poquito acaba de votar en contra de un proyecto, único país en el mundo, lo dijimos en el programa anterior, único que votó en contra de un proyecto justamente en ese sentido. Entonces, bueno, las estadísticas que tenemos de nuestra amiga Constanza Siley, una encuesta de Win Voices en 39 países, donde da que un 20% a nivel global de mujeres, una cada 5, denunció violencia física o psicológica. ¿Saben cuál es el porcentaje en la Argentina? 44%. Top 2. Estamos a la cabeza del ranking. Sí. Bueno, hay que seguir trabajando este tema. Falta muchísimo, pero estamos en camino. Sí. Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, que fue la que impulsó en la agenda latinoamericana el concepto de feminicidio, plantea que es un trabajo de toda la sociedad, no de los gobiernos. Por lo tanto, que nuestro gobierno vote en contra es una vergüenza penosa de asumir, pero hay que asumirla, y como contrapartida equilibrar con acción ciudadana fuerte, porque de lo que se trata es de eliminar la violencia contra las mujeres, ¿no? Sin duda. Entonces, sin duda. Me parece que lo más importante, por lo menos para nuestra audiencia, es plantear, no vamos a claudicar, más allá de los votos de Argentina vergonzosos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Vos querías decir algo del bracito armado? Sí, yo creo que, digamos, por un lado, como vos dijiste en la previa y tenés razón, hay una buena parte de provocación, ¿no? Y es cierto que estamos terminando hablando de estos temas lamentables y de alguna manera dándole cierta difusión. Por el otro lado del revés, me parece que es muy importante parar estas cosas antes de que avancen, porque hay experiencias en el mundo de lo que es alguien que convoca el brazo armado, la guardia pretoriana del presidente, incitación a una batalla cultural definitiva contra los enemigos que son los zurdos de mierda.
en un acto donde están legisladores, funcionarios del gobierno. Todo esto mientras el gobierno puede jactarse o enorgullecerse, diría yo, de que baja la inflación, de que el dólar está controlado, el riesgo país baja también, ¿no? Es un combo complicado. Sí, complicado, tal cual. Pero yo decía, Tatito Bores, como le digo, Alejandro Borenstein, lo resume muy bien, ¿no? No queda claro si la idea de organizar un brazo armado es en serio o son unos pibes disfrazados de fascistas en una fiesta de Halloween. Bueno, uno se puede reír de la fiesta de Halloween, pero cuando alguien se disfraza de fascista después de lo que sufrió la humanidad con el fascismo, bueno, es para tomarlo en cuenta. Yo también creo que si alguien se disfraza de stalinista sería sumamente complicado, ¿no? Hay que decirlo de la misma manera, pero no callar ni una cosa ni la otra, porque esta cosa de insultar y agredir en una forma tan desmedida, todos los periodistas son ensobrados. Es decir, en realidad estamos viviendo un ataque importante hacia algunas reglas básicas de la democracia, como la libertad de expresión, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces y siempre es bueno seguir repitiéndolo. Bueno, nos vamos... Dale. Perdón. Sí, siempre tienen, es infaltable. No, pero no, sobre todo instigar la decir, violencia, ¿no? Porque uno puede decir, borro la escenografía, pero instigar a la violencia es el punto también, ¿no? Eso es lo grave. Bueno, nuestro invitado quiere decir algo, como dice el cuento, ¿viste el cuento del gallego? El cuento del gallego con todo cariño, porque a ver, ¿cuál? Y antes de hablar desearía decir unas palabras. Sí. No, digo, estaba recordando, ¿te acordás? En la introducción de las memorias de Adriano Margarillo Ursenar, tiene un prólogo muy interesante donde dice que después de mucho tiempo de que alguien use una máscara, la máscara termina por ser el propio rostro. Entonces no es que están disfrazados, el disfraz no es externo, el disfraz se imprime en quien lo está usando, ¿no? Exacto, yo tengo, eso es para otro programa, tengo una especial inclinación a estudiar y a ver y a conocer todo lo que hay detrás de la historia de las máscaras. Claro, es que las máscaras en realidad ocultan, pero al mismo tiempo dan a conocer algo. Son las dos cosas al mismo tiempo. Y por otra parte, estaba simplemente haciendo asociación libre, escuchando a Mercedes, porque vuelve a tener mucha vigencia, pero por otro tipo de motivos, probablemente, esa fundación de Marta de hace mucho tiempo de Poder Ciudadano. Porque si en aquel momento en realidad el poder ciudadano estaba en función de instituciones, democracia, corrupción inclusive, en este momento hace falta un poder ciudadano desde ya frente a esos mismos temas, pero se le agrega un capítulo que pensábamos que estaba saldado. Así es. Entonces no es que estamos en el mismo lugar que estábamos, estamos bastante atrás discutiendo temas que parecían estar saldados, por lo menos comunitariamente. Y ahí es donde se juega, en mi opinión, ese poder ciudadano que permite o que permitiría no generar un campo yermo frente a tamaño tipo de agresión. Porque tal vez a mí lo que más me preocupa no es solo Milei y sus formas y sus atláteres, porque son lo que son, cada uno tendrá su opinión. Me preocupa más qué tenemos del otro lado. El silencio, Totalmente. preocupa más el silencio. Totalmente bueno, de acuerdo. ¿Cuántos temas para tratar con nuestro invitado después de la pausa musical? Sí, ¿no? ya venimos, como siempre, la pausa tiene que ver también con el invitado. Es una hermosa versión de León Gieco con prácticamente todos los grandes artistas populares argentinos cantando La cultura es la sonrisa, porque la vamos a seguir defendiendo. Ya volvemos. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción.
Estamos al aire mientras charlábamos con nuestro invitado, a quien no habíamos tenido tiempo de saludar. Y yo tengo que ponerme los anteojos, porque si no me pongo los anteojos... ¿No podés repetir de memoria el currículum de Bernardo Blechmar? No voy a repetir el currículum de Bernardo Blechmar, porque verdaderamente nos llevaría... Nos pasamos todo el programa si lo repetís. Pero yo sí le voy a decir una cosa a la audiencia que tiene que ver. Marta hace lo mismo que yo, y Mercedes también, si no peor. Todos tenemos nuestros apuntes, que son el producto de horas de trabajo previo al programa, Armando. ¿Qué queremos preguntar? ¿En qué dirección queremos ir? ¿Qué pasa si dice una cosa? ¿Qué pasa si dice otra? Así que lamentablemente para eso hacen falta los anteojos. Bueno, eso es profesionalismo. Bernardo Blechmar, no lo vamos a presentar, nuestra audiencia lo conoce, licenciado en Ciencias de la Educación, con una larguísima trayectoria, no solamente en la enseñanza, por supuesto, pero sobre todo en la gestión y en la organización, en la gestión educativa. Autor de libros extremadamente destacados, entre ellos mencionamos El lado subjetivo de la gestión, premiado específicamente por la Fundación El Libro, recientemente la facilitación como práctica directiva. Esos dos menciono como para ir entrando en tema, y directamente vamos a preguntarle. Bernardo, yo te voy a sacar un poco del contexto habitual de la gestión educativa, porque por infidencia de tus redes sociales vi que estabas presente en la presentación de Dolores Reyes y Sol Fantín. Totalmente. En la UBA, las autoras de las novelas Come Tierra y Si no fueras tan niña, que se hizo bajo el título de Los libros que liberan. Esta polémica que ya toda la audiencia seguro conoce, donde se planteó que libros incorporados a la biblioteca de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires se los acusa de pornográficos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no le das a la audiencia tu opinión sobre el tema? Lo primero, te agradezco la pregunta y te agradezco la mención, porque la verdad es que fue un evento realmente emocionante, realmente emocionante. Yo no las conocía personalmente, y me pareció que daba cuenta del tipo de humanidades que se genera en cierta ficción. Ambas dos son maestras, antes que todo, ¿no? Y por eso me pareció importante en el posteo en que hice plantear el hecho de verdaderas maestras, porque son maestras tremendamente apasionadas con lo que hacen y con el entorno en el cual trabajan. Entonces era como una cosa casi, yo diría, distópica, ¿no? Porque en definitiva era una situación de apoyo que después se prolonga el día sábado con la lectura pública de los escritores. Algo que en todo caso era para, yo diría, homenajear en realidad. Por eso, como hablábamos antes, un poco lo que ya estamos planteando es un tema donde está en juego qué tipo de resistencia se hace frente a una batalla que no elegimos. Esa batalla cultural no se eligió con un enemigo en particular. Se plantea sobre la base de ciertos valores que creemos que son importantes. Primero, el tema de las lecturas se da en una trama donde está el libro, los estudiantes y docentes que articulan un texto con aquello que se sitúa en lo concreto de ese grupo de adolescentes. Por lo tanto, no es una lectura en abstracto, sino es una lectura entramada en un sistema, en un gesto educativo. La lectura, por otra parte, especialmente en Come Tierra, tiene mucho que ver con el lenguaje, la forma, el tipo de valores que sitúa en una sociedad, en un grupo determinado, que claro, a veces desde ciertas zonas no lo vemos, no lo percibimos, no lo conocemos. Entonces aparece como una lógica que nos acerca y que les da letra y palabra a un grupo de estudiantes, de pibes, que viven otra realidad que la que se vive en distintas partes de la ciudad, ¿no? Bernardo, te imagino, a medida que ibas hablando, te imagino en alguna escuela, en varias escuelas, armando un proceso de facilitación con los directivos, con los docentes, con los alumnos y con los padres para tratar este tema. ¿Qué te produce esta idea? La primera cuestión es que sería bueno leerlo, primero, porque en general hablamos del texto sin habernos acercado muchos. Por lo tanto, la primera cosa es leerlo, y seguramente es un desafío que tiene que ver con
si hay algo que estamos buscando en las escuelas, es acercar la escuela a las cosas que le pasan a los pibes, a las cosas que le preocupan a los pibes, al lenguaje de los pibes, sin abandonar la idea de que estamos orientando hacia, sin duda alguna. Pero que haya una mediación de un libro, de un texto que los interpele, es una tremenda facilitación. Por supuesto que está en los padres, y acá tengo que hacer un paréntesis también, está en los padres obviamente participar, y yo creo que está buenísimo que eso ocurra, pero quiero decirlo así, los hijos no son propiedad de los padres, no es una propiedad privada por la cual cada familia hace lo que quiere, es parte de un acuerdo en el cual los hijos son también sujetos de derecho, y eso me parece que implica tener en cuenta yo diría la lógica de los padres, pero también tener en cuenta cuál es la orientación educativa que tiene una comunidad para con sus estudiantes. Perdón, yo quiero traer, como ves, saqué el celular para buscar algo que tiene que ver con esto que estás diciendo, y es una viñeta de nuestro sabio Tute. La viñeta es del día de hoy, no sé si la vieron. Un niño que le dice al padre o la madre, no sé, vos me diste la vida, pero lo que hago con ella es asunto mío. Bueno, ese asunto, como todos sabemos, tendrá que ver también, claro, está muy bien. Tendrá que ver también con el momento, con la edad, porque también hay una asimetría que también tiene el educador y que también se ha perdido en gran parte. Una de las cosas que se ha perdido es cierto respeto a una asimetría que nos coloca en un nivel de responsabilidad distinto que si fuéramos iguales. Yo lo digo de otra forma, somos como sujetos absolutamente iguales, pero en el rol que cumplimos hay asimetrías, y esas asimetrías generan responsabilidades. Ahora, más allá de eso, que directamente se cuestione y de algún modo se demonice la ficción, la novela, recordemos que en general hay una demonización de la ficción en general, porque en gran parte se trataba de que los libros que se utilicen tengan contenido instrumental, lo cual no solamente es un absurdo, es realmente un ataque a la inteligencia, un ataque al crecimiento personal y una implicancia que tiene enormes efectos. Lo digo de esta manera. Uno podría decir que todo nuestro mundo tiene el ancho de nuestro vocabulario. Ah, mira qué buena frase. Todo lo que podemos decir, todo lo que podemos conocer. Anota por favor, Alejandro, todo nuestro mundo tiene el ancho de nuestro vocabulario. ¿Y dónde crece nuestro vocabulario? En la lectura, en la ficción, en la posibilidad de la imaginación, en la posibilidad de buscar en las palabras algo más que el sentido objetivo que tienen o que pueden tener. Entonces se está restringiendo ese mundo. Yo antes de darle a Mercedes, quería hacer un comentario porque me estaba pensando mientras vos lo decías. Hay una nota magnífica de Inde Pomeraniec en el suplemento de Cultura de Infobae sobre este tema, no de esta semana, de la semana anterior, donde ella, además de reivindicar todo lo que vos estás diciendo, me hizo recordar que yo leí en el colegio El matadero de Esteban Echeverría. Qué chiste, una y la verdad que si hay algo horroroso es la escena de asesinato y previa violación, una cosa horrorosa de un unitario por los federales, digamos, para resumirlo en los términos de la época, y nosotros lo estudiábamos como una cosa absolutamente normal. Estamos hablando de Esteban Echeverría, uno de los próceres de la literatura argentina, ¿no? Lo cual ridiculiza aún más esta situación. Dale, Mercedes, perdón. Sí, yo que le quería preguntar a Bernardo, porque él hace un análisis no solo de Drom, de la realidad de la educación argentina, sino se sumerge en la profundidad de lo cotidiano y del territorio inclusive. Entonces, yo querría explicar o que Bernardo nos preste alguna de las ideas que fue desarrollando. ¿Por qué se generó esta controversia, esta polémica tan fragmentaria y fragmentaria? En cuestiones donde los datos muestran que
el 80% de los chicos que pasaron por ESI pudieron reconocer que fueron abusados gracias a la lectura que hicieron en el colegio. O sea que hay datos que demostrarían que es eficaz el ESI y este tipo de libros y documentos, ¿no? Con todo este encuadre que plantea Bernardo, la pregunta que uno se sigue haciendo es por qué y cómo se generó este tipo de polémica. ¿Qué hay subyacente a esto? Por si a alguien se le pasa la sigla de Mercedes, Educación Sexual Integral, ¿no? ESI. Sí. Okay. Planteada desde la reforma de la Ley Nacional de Educación de 2006. Yo creo que las dos palabras que vos señalás, Mercedes, son las clave en parte de ese tema, porque hay varios enfoques que uno podría tener. Hay un enfoque político que tiene que ver con definir una suerte de narrativa determinada en donde se entra los comunistas, el tema sexual, el tema de género, el tema del cambio climático. Es decir, hay una cantidad de ideas que subyacen eso. Pero cuando vos nombrás los datos, entrás en un tema sumamente delicado, porque en gran parte este sistema, llamémosle libertario o de ultraderecha, por lo menos se basa mucho más en lo emocional que en los datos. Atraviesa los datos. Yo me acuerdo, había una famosa frase de Peter Drucker, hablando en general de la estrategia, decía que, muy conocida esta frase, decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Qué bueno. En el sentido de que aquello que de algún modo... quiero decir que Peter Drucker fue, para Poder Ciudadano, una gran fuente de inspiración, las nuevas realidades. Claro, ¿no? Y además creó ese manual de evaluación de organizaciones sin fines de lucro, exactamente. etc. Bueno, yo plagiándolo absolutamente irresponsablemente, lo que estoy planteando es que la emoción se come a la razón en el desayuno. Y esto es uno de los descubrimientos que han tenido estos que se llaman los magos del Kremlin, y es que no importan los datos que vos tengas frente a esto, sino aquello que genera una emocionalidad determinada y que lleva a que vayas al lugar que vayas, no tanto por lo que pensás, sino apelando a tus sentimientos. Más aún, no es cualquier sentimiento, sino especialmente la ira, especialmente la bronca, especialmente la agresión, que son mucho más potentes que la templanza. Bueno, justamente en relación a este tema del faro, el brazo armado, etcétera, etcétera, el comentario de los organizadores fue: queríamos provocar, lo logramos. Es que es así. Y es así. Bernardo, te cambio el ángulo porque no quiero que se nos vaya el programa sin hablar de algunos temas de educación que nos preocupan mucho. Yo leí dos notas, y por eso te las quería traer, vinculadas con el tema. Una en TN decía que Suecia, uno de los países con mejor calidad de vida y de educación del mundo, está impulsando la educación analógica. Quieren más libros y menos pantallas, con el planteo de que son nocivas para los chicos. Y la otra en La Nación decía cómo la inteligencia artificial pateó el tablero de los profesores y de los alumnos, y propone entender los profundos cambios que la inteligencia artificial está trayendo al proceso de enseñanza y aprendizaje, y cuál es el futuro de la docencia y el rol de la tecnología. Y cito, con esto termino: sin demonizar una herramienta que se aprovecha, sobre todo cuando se la trata como un asistente al que hay que supervisar. Yo quiero agregar en relación a este tema de Suecia, justamente porque también he leído notas al respecto en estos días y me llamó la atención. La he mandado incluso a mis hijas y yernos para que se involucren o piensen en relación al tema. Ellos habían iniciado en el 2017 un plan para digitalizar las aulas, lo estuvieron haciendo hasta ahora, y ahora han cambiado porque dicen, el ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública dijo: las escuelas tienen la responsabilidad de preparar a los niños para el mundo, pero lo que estamos viendo ahora es algo más. Mira esto: no pueden cortar con tijeras, no pueden trepar a un árbol, no pueden caminar hacia atrás porque están sentados con sus teléfonos móviles.
No solo eso, también explicó que se están viendo enfermedades que normalmente afectaban a personas mayores y de mediana edad, ahora afectando a jóvenes. Y dice que las mejores condiciones para desarrollar las habilidades básicas de lectura y escritura se darían entonces en entornos analógicos y con herramientas analógicas. Por eso es importante que los alumnos trabajen con lápiz y papel y sobre todo que tengan acceso a libros de texto y bibliotecas escolares. Coincido totalmente con el tema, con una salvedad. La salvedad tiene que ver con que, a ver, yo lo voy a llamar así, yo creo que las escuelas tienen un momento hoy de lo que podríamos llamar rebeldía adaptativa. Rebeldía adaptativa. Qué bueno. Rebeldía adaptativa porque... Está dejando frases una tras la otra. Seguí anotando, Ale, seguí anotando. No, pero ¿por qué hablo de rebeldía adaptativa? Porque hay cosas que yo no puedo desconocer. Efectivamente hay un tema digital, una cantidad de instrumentos que se han creado, no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial y por supuesto hay teóricos, hasta Harari, que es un tipo que trabajó este tema, plantea los peligros que puede llegar a tener esto. Los mismos creadores de la inteligencia artificial y empleados que han trabajado ahí plantean este tema. Por otra parte, tiene una capacidad de producción que puede ser impresionante y que puede tener muchísimos avances. Lo mismo pasa con lo digital. Lo digital nos ha abierto a mundos increíbles, de tal manera que hoy podríamos llegar a un conocimiento o a lugares que eran impensables en algún momento. Ahora, el gran tema, como uno podría suponer, no es tanto la tecnología, lo digital, sino cómo la usamos. Y efectivamente puede haber una absoluta indigestión de ese tema que anule estas cosas que se plantean. Está bastante estudiado que en términos neuronales una cosa es leer un libro, otra cosa es leer en pantalla. Una cosa es escribir y otra cosa es teclear. Indudablemente que en este tipo de cosas podés bandearte hacia un lado o hacia el otro. Como decía Aristóteles, la cuestión está en cómo equilibrás esa situación. ¿Por qué rebeldía adaptativa? Porque hay cosas que tenemos que jugar para adaptarse a este mundo que viene. Exacto. Y hay cosas que la escuela tiene un lugar, llamémosle así, de resistencia a situaciones del medio ambiente, de la cultura, que creemos que vale la pena preservar. La biblioteca, el libro en sí mismo, la lectura. Yo lo hago muchas veces con el tema del tiempo. En un mundo donde todo es ya, ahora y más rápido, la escuela tiene que tener el espacio de tiempo que permita pensar, reflexionar y encontrarse con el otro y no estar apurados. Yo estoy proponiendo... Vos hablás de esperar, ¿no? Lo citás a Han y decís justamente que es distinto parar para reflexionar que parar un proceso. Sí, por supuesto. Y de hecho estoy proponiendo una campaña que tiene muy poco éxito, tengo que decirlo, pero que desde hace varios años digo, en las escuelas debería haber un gran cartel inicial que diga, aquí tenemos tiempo. Qué bueno. Aquí tenemos tiempo. Bueno. La escuela no está para seguir, por eso digo, no está para seguir el ritmo de ya rápido ahora entrar a la digitalización. Más aún, doy un ejemplo más que me parece importante. Muchas veces en la escuela tenés una gran clase, una gran experiencia que termina a la hora que termina y empieza otra clase. Y uno sabe, simplemente por sentido común, que cuando hay una buena conversación, una buena historia, una buena clase, no termina cuando en términos del reloj termina, sino que vos tenés una evocación que sigue. Ahora, si no hay espacios vacíos para pensar, para jugar con lo que viviste, ya tenés además lo otro, de eso, e interrumpe el proceso anterior. Además de eso, no te olvidás más. Claro, no te olvidás más. Claro. Yo he tenido muy buenos docentes, por suerte, y puedo recordar hasta casi íntegras algunas de sus clases y algunas de las enseñanzas que transmitían. Ahora, yo me pregunto... Para hacer eso, tenés, a mi modo de ver, que hacer un cambio significativo, que es desagotar de cantidad de contenidos que se usaron para llenar currículums y dejar espacios vacíos que permitan
articular la escuela, el aula, con lo que viven también los pibes. Claro. Hay conocimientos básicos, lengua, matemáticas, que vale la pena, que nadie los puede, en la familia no se pueden dar, salvo en algunos casos. Pero hay muchas cosas que tienen que surgir emergentemente del contacto entre un docente y los pibes. Entonces tenemos que repensar ese lugar donde no se trata solo de qué llenás, sino cómo soltás. Ahora, yo digo, Bernardo, se puede, porque, digamos, como abuelo en mi caso ya, pero de niños de distintas edades, ¿se puede enfrentar esa digitalización abrumadora, esa cosa tan terrible que en mi familia por lo menos no pasa tanto como veo en general en el promedio, pero esa cosa de que los chicos se levantan de la mesa, o si los tenés en la mesa, los tenés que obligar, y si no están, y los padres se cansan y dicen, bueno, dale el celular, porque si no se aguanta más. ¿Cómo se enfrenta eso en la escuela desde el punto de vista al mismo tiempo de generar lo que vos decías, el interés? Porque me parece que es como que habría que enganchar la tecnología con esto también. Sí, primero yo jamás enfrentaría. Claro. Sino que yo lo pondría una palabra, tenés que danzar con eso, tenés que jugarle a eso, no enfrentarlo. El enfrentamiento genera más reacción. Pero tenemos un ejemplo que vaya más allá de la escuela. Harry Potter. Uh-huh. Nunca un libro tuvo la trascendencia entre los pibes que tuvo ese libro. Entonces cuando vos decís, che, hay cosas que los pibes, si encontrás la cosa, se apasionan con algo que era un libro. Yo me acuerdo de haber visitado a mi hija que vive en Inglaterra, y cuando salió el número 7 u 8. A la vuelta en el avión, cuando volvía de vuelta, simplemente se me ocurrió ver cuánta gente estaba leyendo Harry Potter. No menos de 35 pasajeros estaban con el librito, entre los cuales había muchos chicos. Pero así, porque además había colas enormes esperando que salga, como si fuera una cuestión de rock, pero era de libros. Y después las películas, y después la devolución de las películas a los libros, porque ahí tenemos un pequeño datito mundial de que el libro tiene sentido donde hace lugar y sentido a los pibes, y no es menor. La otra cuestión es que yo conozco experiencias de chicos, y hay un tema de tertulias dialógicas que hace la gente de CIPE con varias escuelas, que es maravilloso, con los libros clásicos, que de algún modo generan no solamente conversaciones con los pibes, sino con los pibes y las familias. Entonces hay experiencias que tienen que ver con eso. Es un camino no sencillo, ¿por qué? Porque toda la atracción ahí es la parte de rebeldía de la escuela. Toda la atracción viene para este lado. Claro. Entonces, ¿por qué danzar y no enfrentar? Porque yo tengo no que prohibir, sino generar alternativas que de algún modo convoquen esa atención. Y las hay. Y esto también nos lleva a la necesidad de fortalecer la formación docente, ¿no? Porque muchas veces deja bastante que desear esto. Entonces es todo un entramado de exigencias que además los resultados después se ven y son fantásticos. Sin duda. Con la idea que uno podría pensar de que efectivamente hay una cantidad de cosas por trabajar a nivel docente, y una de ellas es lo que ustedes hacen, no abandonar la conversación. Recuerden que esta conversación se disparó con los números del Observatorio de la Educación acerca de los déficits, la bajada del presupuesto, pero después cae, porque en realidad una gran parte de la gente que tendría que apoyar esto tiene la resolución mandando a los chicos a la escuela privada, a la escuela de gestión privada. Entonces, la suposición para gente que tiene poder, entre comillas, de cuestionamiento, de tener voz pública, es una resolución individual, no es una resolución de conjunto. Sí. Y sin duda hay que pensar la formación docente de otro modo. Yo digo que en general un docente tiene 3 espacios para formarse, del cual usamos uno. Tiene el aula, que es el más común de todos, donde intercambiamos ideas, y está buenísimo porque es. Pero después tiene el gimnasio es la práctica. No se puede enseñar a andar en bicicleta en un pizarrón, tenés que practicar cosas, tenés que ensayar, tenés que tener destrezas, habilidades que se tienen que practicar. Eso es menor. Y mucho menor aún es el espejo para verte a vos mismo, porque el docente es parte de la escena educativa. Pero la pregunta es dónde y en qué lugar
uno piensa en la personalidad, en las personas del docente, más allá del sistema que tiene que cuidarlo en términos de gratificación, en términos de compensación, en términos de desarrollo, ¿no? Mercedes, me parece que te toca la última, pero muy última, muy cortita. Sí, vos hablás del padecimiento del docente, que es algo subyacente y que no se ve. ¿De qué manera se podría justamente compensar, alentar, promover a los docentes argentinos, que por otra parte son buenísimos? Lo digo y lo enfatizo. Yo coincido, Mercedes, así con una pequeña situación. Vos lo vas a encontrar en cursos, en seminarios, a la noche, los sábados, gente estudiando con salarios realmente con una muy baja retribución. ¿De qué manera? Hay muchas maneras, pero dos que me gustaría plantearlas simplemente para, en este caso, seguir la línea de provocación. Ahí nos vamos, Dale. ¿Por qué no el año sabático? ¿Por qué no parar cada tanto para que los docentes puedan estudiar, pensar, informarse y recuperar energías? Si se pierde el deseo, es probable que se pierda la posibilidad y la competencia de educar. Con Bernardo Blesmar siempre nos pasa lo mismo. Necesitamos mucho más tiempo, vamos a tener que seguir charlando con él. Sí, claro. Nos echan, nos vamos hasta la semana que viene con el Nano Serrat. Un abrazo para todos. Gracias y hasta la próxima.